Cuando hablamos de que Dios castiga a aquellos que ama, sabes, hay algunos que enseñan que es una herejía, una enseñanza falsa, que cada vez que pecas como cristiano, estás perdido y ahora tienes que nacer de nuevo, una vez más. Así no hace Dios su pacto. El pacto de Dios en el llamamiento es con arrepentimiento. Una vez que has hecho pacto con Él, es para la eternidad. ¿Qué pasa cuando pecas? Bueno, tenemos la tendencia de pecar, ¿no es así? Tenemos esa naturaleza. Lo que pasa es lo que pasa con David. Dios hizo un pacto eterno con David, que ese pacto duraría por siempre y que Dios nunca lo quebraría. David quebró ese pacto después de que Dios había hecho ese pacto con él. Cometió adulterio, asesinato. ¿Eso significa que David va a ir al infierno y está perdido? No, porque Dios estuvo en pacto con él y tuvo gracia. Dios lo trajo para arrepentimiento y dijo, he pecado, como lo leemos en sus oraciones de arrepentimiento, pero todavía tiene que sufrir. Y el profeta Natán dice, sufrirás en esta vida, no en la siguiente. Y así fue. Su propio hijo lo traiciona, lo persigue y mucha gente muere en la guerra. Y ese es el castigo de Dios. Dios también lo castiga cuando numera a Israel. Creo que fueron 24,000 y mueren en la plaga. ¿Recuerdas cuando Antonio del Desierto llega a una cueva, tumba, ora, ayuna y adivina qué pasa? Dios se aparece. ¿Cómo se aparece? En forma de demonios y lo golpean físicamente, lo dejan inconsciente y pregunta, ¿por qué permites que esto me pase, Señor? Bueno, el Señor no contesta por qué. Así que sus amigos lo sacan, lo ponen en una iglesia, oran por él y llegan una vez más y dicen, regrésenme a ese lugar. Dice, no voy a dejar que el diablo me venza. Así que lo regresan a la tumba y entonces realmente demonios se aparecen, apareciéndose en forma monstruosa, tratando de infundirle temor. Y contesta, yo sé que no tienes esa clase de poder, por eso tratas de intimidarme. Y clama victoria en nombre del Señor. ¿Sabes qué pasa? Los cielos son abiertos, el diablo desaparece y es sanado instantáneamente. Bueno, de esa manera me sentí hace un par de noches con tanto dolor, no solamente desde mis pies y mi cadera, no pude dormir, tuve una pesadilla, de hecho, no te diré los detalles, pero esos pequeños niños, supongo, no sé de qué edad, me tiran y uno de ellos hace del baño en mi cara. Eso me levanta y eso es lo que sentí. Sentí que Dios estaba permitiendo al diablo hacer esto, pero me siento bien esta mañana y su gracia es suficiente. Y no pienses que porque atraviesas tiempos difíciles, reconozco que esto es por mis pecados pasados, y digo, Señor, perdona, haz expiación, lo merezco,
De hecho, merezco el infierno. Pero la sangre de Jesús nos limpia de toda injusticia. Y pagaremos por nuestros pecados. Claro que pagaremos. Ahora, el avivamiento se ha llevado a cabo en algunos colegios. Doy gracias a Dios por eso. Sabemos que en el último avivamiento, en los 1900, también llegó muchas falsas enseñanzas desde ese avivamiento. Mormonismo, marxismo, el método de invitación, los adventistas, todas estas falsas doctrinas llegaron inclusive cuando mucha gente nació de nuevo. Sí, no esperes que sea perfecto, pero cuando Dios viene y manifiesta su presencia y siente su presencia, hace un trabajo poderoso y mucha gente se levantará aunque su teología sea no perfecta. Sí, Señor, te pedimos que venga tu presencia y vemos señales de ellas. Le damos gracias. Puedes darle gracias a Dios, bendecirlo, no ser jueces, sino alabarlo por manifestarse. Pero de eso no vamos a predicar el día de hoy. Quiero que abras tus Biblias en 1 Corintios capítulo 3, empezando en el versículo 1, ya lo hemos leído. Quiero predicar acerca de dos clases de personas, dos clases de hombres. Pablo dice, esta es la palabra de Dios. Pero yo, hermanos, no pude hablaros. Alguien te puede decir en Facebook, ¿cómo es la iglesia? Y les digo este versículo. Esto es la iglesia el día de hoy. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. En otras palabras, mundanos, carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, todavía no erais capaces, y aún no son capaces, porque aún sois carnales. Aquí está hablando a gente en el capítulo 1, cuando les habla a santos. Está hablándole a santos, a aquellos que están en un pacto con Dios, y dice, hay dos tipos, espirituales y carnales. Dos tipos. Ahora, ¿esto significa salvos y no salvos en la iglesia? Puede significar eso. Pero nota que aunque estos dos tipos de gente en el mundo, espirituales, salvos, carnales, perdidos, gente que no ha sido salva, también son llamados hombres naturales. Dos tipos, Pablo los sigue llamando a los corintios hermanos. Inconversos no son hermanos, tenlo bien claro. Inconversos no son hermanos, son hijos del diablo, no son hijos de Dios. ¿Puedes decir amén? No te equivoques. Dios tiene dos tipos de hombre, espirituales y carnales. La única manera en que son hijos de Dios, que son creados por Dios, pero no son hijos de Dios. Jesús mismo llama al inconverso judío hijos del diablo. Todo no inconverso son hijos del diablo. Di amén. Pero Pablo está diciendo que es posible que un infante salvo en Cristo piense como una persona no salva, como un infante en Cristo. Dice infantes
pueden pensar como inconversos fuera de Cristo, carnales, hombres naturales. Y así describe a la iglesia de Corinto. Y en mi opinión, la iglesia moderna puede ser descrita de la misma manera. Dice, estos hermanos en Cristo aún piensan como inconversos y necesitan crecer. ¿Cómo crecemos? La palabra de Dios es lo que nos santifica. La palabra de Dios es lo que planta la semilla y nos da el fruto del Espíritu, mansedumbre, bondad, tal contra tal no hay ley. Infantiles, porque están peleándose sobre puntos no importantes. Dicen, soy de Cefas, soy de Pablo, soy de Apolo, soy de Cristo. Y dice, ¿es Cristo dividido? El hombre espiritual llama una espada de esa manera. Es honesto. Llama a Jerusalén, Sodoma y Egipto. Jerusalén siendo Sodoma y Egipto, dice Apocalipsis, que Jerusalén, donde fue nuestro Salvador crucificado, es llamado Sodoma y Egipto. ¡Qué insulto! Pero el hombre carnal la llama, ¿cómo llama Jerusalén el hombre carnal hoy en día? La ciudad santa, ¿no es así? Y no hay nada de santa en ella. El hombre espiritual la llama Sodoma y Egipto. Sabes, solamente busca. Hay tours, tantos clubes homosexuales. Esa ciudad, la ciudad capital de Israel, considerada como la utopía homosexual comunidad. ¿Cuántos sabían esto? No podemos adorar una bandera como la de Israel. El hombre carnal lo hará. Santiago 3:15 dice, hay dos tipos de sabiduría. Lo puedes ver. La Biblia así lo llama. Si la Biblia lo dice, un tipo de sabiduría desciende de los cielos y la otra no desciende de los cielos. Donde hay envidia y egoísmo, esta sabiduría no desciende de lo alto, pero es carnal, terrenal, demoníaca. ¿Qué es terrenal? Corresponde al cuerpo. Sensual, su palabra en griego, psíquicos, sensual. Cuerpo, mente, espíritu. Pero hay una sabiduría que no desciende de lo alto. Y Jesucristo dijo, la carne de nada hace provecho. En Juan 6:66. Y cuando dice Jesucristo que cuando comas y bebas, no hay vida en mí. Muchos de sus discípulos se alejaron, fueron ofendidos. ¿Qué tipo de maestro es este? Después de haber visto todos los milagros, le dejaron, le olvidaron, le dieron la espalda, dice literalmente la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se volvieron? No fue porque lo habían interpretado en una manera sensual, terrenal, demoníaca. Discípulos. Dice, cuando Jesús conoció de que sus discípulos se habían quejado de esto, les dice, ¿esto les ofende?
Para el hombre carnal, muchas cosas que Dios dice son ofensivas. Le molesta, así que le dejan. Pero Jesús dice, es el Espíritu quien da la vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que te doy son espíritu y son vida. Pero hay muchos que ustedes que no creen. Así que aquellos que no creen han sido ofendidos con palabras espirituales, ¿verdad? Así que apunta este método de pensar como incredulidad. Muchos de ustedes no creen. En otras palabras, el método espiritual da vida, mientras que el terrenal carnal de nada aprovecha. Entonces empieza a explicar que el método carnal es incredulidad. Muchos judaizantes, ¿qué método carnal usaron? Usaron el método carnal, insistiendo de que debe ser circuncidado. ¿Lo recuerdas? Y Pablo usó el método espiritual, enseñando que la circuncisión es dentro de las leyes ceremoniales, así como otras leyes ceremoniales concerniente a las lunas, comidas y de ese tipo, como el método carnal. El bautismo es la sustancia de la circuncisión. El bautismo, el cumplimiento de la circuncisión, es el método espiritual de pensar. ¿Lo puedes ver? Por lo tanto, muchos nos odian. Muchos cristianos nos odian por bautizar a infantes en Facebook. Gente que hace eso van a ir al infierno. Eso no puedes llamar un espíritu católico. Esto no puede descender de los cielos, sino solamente terrenal, demoníaco. Porque la palabra de Dios usa alegoría, el Espíritu Santo usa tipos, copias, analogías, acertijos, un lenguaje poético, una manera de hablar, parábolas, pero el Espíritu también muchas veces usa un discurso claro y directo como ejemplo. Mira el método espiritual en Apocalipsis. El método espiritual en Apocalipsis en capítulo 11 combina un mensaje directo con un mensaje figurativo. La destrucción histórica de Jerusalén con una aplicación espiritual. Así leemos el Antiguo Testamento. Decimos, esto es literal, una historia. Todos los eventos en el Antiguo Testamento son históricos. ¿Qué podemos aprender? ¿Cuál es la lección espiritual de ese acontecimiento? Y lo hacemos lo mismo con la destrucción de Jerusalén en el libro de Apocalipsis. El espíritu, el método espiritual se centra en cuál es el mensaje, viendo cuál es la realidad en la historia. Y todo esto está depictado en símbolos. Y esto es en versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis, hablándole a Juan, su sirviente. Y entonces este método espiritual ve el tema principal como el triunfo de Jerusalén, triunfando sobre tres enemigos. ¿Cuáles son? El dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón como ese principado satánico que le da autoridad a la bestia. Y el falso profeta como la religión que promueve la bestia. Y hoy en día el humanismo
es un buen ejemplo de esta falsa religión. ¿Cuáles son los tres enemigos? Son los mismos, pero diferentes actores. En tiempos bíblicos, el príncipe de Roma, que soporta la dinastía de César, él siendo la bestia. Así que tienes al diablo, la bestia, ¿y qué más? Y el falso profeta. ¿Quién siendo el falso profeta? Jerusalén. Y es llamado la gran ramera, la gran ciudad. Y su trabajo era promover a Roma, la bestia. Y el día de hoy, ¿cuáles son esos tres enemigos? Los mismos. Un gobierno inconverso, dándole autoridad a mentiras. Y la religión hoy en día, humanismo, donde el hombre es Dios y promueve un gobierno. No todos los gobiernos, pero un gobierno que rechaza el cristianismo, uno que rechaza a Dios de las escuelas, que expulsa a Dios del gobierno. Esa es la bestia. Amén. Es demoníaco y cada momento que la bestia da mandato que no tiene sentido, el sentido común te dice algo está mal, como lo hicieron tratando de curar una plaga llamada COVID. Todas las diferentes cosas que han hecho han, han sido probado que no ha funcionado. La misma ciencia, cada vez que el gobierno hace esto, no necesitas un filósofo para que tenga sentido. Los hechos hablan por sí mismos, son los mismos enemigos y serán derrocados, así como en el año 70. Nerón fue matado por espada. El dragón fue lanzado al lago de fuego. El príncipe de Roma, no Satanás. Ahora, el cumplimiento histórico es la guía de mantenernos en la honestidad. Eclesiastés 1, 9 y 10 dice, es la misma historia, diferentes actores, mismos principios. La humanidad, el humanismo sigue siendo el mismo enemigo. En las guerras, estos temas de racismo, los judíos hablando de racismo, los nazis hablando de una raza perfecta, humanismo, como Eclesiastés dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Eclesiastés 1, 9 y 10. Ahora, la Biblia usa alegorías y puede ser traducido como símbolos. Te voy a dar un ejemplo. En Gálatas, en la historia de Agar y Sara,
Y dice que Agar es símbolo de Jerusalén. ¿Recuerdas? Una esclava. Y Sara es la nueva Jerusalén. Y déjame leerlo. 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, Agar, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Sara, la iglesia, madre de todos nosotros, creyentes. ¿Lo entiendes? ¿Hace sentido común? ¿Es esto aún un acertijo para ti? ¿Todavía pensamos carnalmente y no entendemos lo que dice? Trabaja en ello. Ve y aprende qué significa, dijo Jesús. Aún el libro de Apocalipsis usa un discurso directo y un discurso figurativo. Apocalipsis 17, Juan ve unas bestias saliendo y el ángel sale para explicarle los símbolos. La bestia tiene 7 cabezas. ¿Qué dice el ángel que son? En lenguaje directo es simbólico. Dice, son 7 reyes. Bueno, la bestia Roma. ¿Quiénes son las 7 cabezas? La dinastía de Julio César. Julio, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Nerón número 6 y Galba. La dinastía de Julio César, esa bestia. Un ángel lo está diciendo en un discurso claro y directo. Yo sé que esto es una diferente manera de pensar para el mundo, especialmente para el hombre natural, porque no puede recibir el Espíritu, porque tiene que tener el Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu para poder entender un lenguaje espiritual. Honestidad y un sentido común es lo que es requerido. No filosofías, no doctorados. No tienes que ser un escolástico, tienes que ser espiritual. Pero el sentido común es necesitado para ser honesto. La honestidad requiere valor porque no le va a gustar a mucha gente. El hombre natural pagará el precio. El sentido común es lo que se requiere para ser salvo. Una de las cosas que se requieren. No tienes que ser un maestro. Dios ha revelado a cada hombre 2 cosas. Vamos a platicarlo en Romanos. 2 cosas. Su eterno poder y revelación. Todo hombre. Ahí en esas junglas en Nueva Guinea que no han visto, Dios les ha revelado. Dios les ha revelado su poder y su autoridad. Y lo han rechazado
al adorar otro tipo de dioses. De otra manera, gente ignorante, si el sentido común no es lo que usas, Dios se ha revelado a todos los hombres. Romanos 1 lo repite muchísimas veces. No hay un lenguaje que no se haya dicho. No hay lugar donde no se haya revelado que Dios ha creado todo esto. Alguien tuvo que haber creado esto. No pudo haber sido evolucionado de la nada. Sentido común. Y Dios juzga a aquellos que no usan el sentido común. Amén. Ha sido insultado porque ha provisto de lo que requerimos. Yo sé que muchas veces nos conocemos todo de Dios, de Jesús, pero conocemos esto y lo hemos rechazado. Y hemos adorado falsos dioses, creyendo mentiras. Sentido común. Y Dios, Jesucristo dijo, ¿esto les ofende? El espíritu ofende a la carne, al hombre natural. Pero es el espíritu quien da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que les hablo son espirituales y son vida. Pero hay muchos de ustedes, algunos de ustedes, que no creen, hablándole a sus discípulos. Salmos 15:4, vamos a concluir con esto. Que Dios honra a aquel que no cambia su manera de pensar. 15:4 de Salmos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Vas a pagar el precio. A alguien no le va a gustar, pero Jesucristo nos habló de esto. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Así Antonio del Desierto venció, regresó por más y no tuvo miedo. Y así es que me he sentido cuando Dios me trata con estas pesadillas. Pero recuerda esto, Dios está pegándome por mis pecados, confieso, pero perdona. Aún seguiremos siendo golpeados porque nos ama. Castiga al que ama. ¿Cuántos de ustedes están listos para ser castigados? Los salmos dice, es bueno que has sido afligido, ahora he entendido tu ley. Amén. Hay algo en ello que purifica